empresa se llama Bar Taberna de Ideas y nos dedicamos a la comunicación emocional y a los negocios emocionales, como si fuéramos una agencia normal, pero desde un punto de vista muy humano para que conectemos no solo con nuestro cliente, sino con el cliente de nuestro cliente. Y desde hace 7 años somos José Ángel Cuenca y yo, y él viene del mundo del periodismo, yo vengo del mundo de la publicidad y del audiovisual, y además los dos tenemos en común que somos personas pues muy humanas. Entonces al mundo del marketing, que siempre tiene un aspecto bastante frío, le damos como ese punto de humanidad que tanto se necesita. Los dos estábamos en cada uno en nuestro trabajo, de hecho yo vivía fuera incluso, y al final decidimos lanzarnos a montar nuestra propia empresa, pese a que hace 11 años era un poco locura porque estábamos en plena crisis. Todavía para rizar aún más el rizo, empezamos no solo dedicándonos a la comunicación emocional, sino también a la gastronomía. Entonces dijimos, si nos vamos a dedicar a gastronomía, pues montemos nuestro propio bar y lo llamamos Bar Taberna de Ideas. Los primeros momentos la verdad que fue una locura, porque claro, tú le cuentas a la gente en Murcia hace 11 años que íbamos a montar una agencia solo para gastronomía y solo para trabajar comunicación emocional, entonces no comprendían nada. Cada vez fuimos abriendo a más sectores, así que hemos ido evolucionando, hemos pasado por todo. Hemos sido una agencia muy grande, fuimos casi 14 personas en el equipo. La verdad que no nos gustaba esa forma de actuar porque tenemos un modo muy particular de trabajar y de sentir al cliente. Hemos tenido muchos momentos de bache porque como no sabíamos lo que era ser empresarios ni tener una empresa, pues hemos tenido todos los errores posibles, pero hemos ido aprendiendo y poquito a poquito. Lo que sí hemos hecho José Ángel y yo es en todo este tiempo ir cada vez acercándonos más y apoyándonos más. Nosotros somos de tirar confeti, de tirar para adelante, porque siempre hay posibilidades de negocio. Estelle Lauder es muy gracioso porque uno de sus fundadores, a Jesús, yo lo conozco personalmente por unos amigos, y estábamos en un viaje de Nochevieja y entonces me estuvo contando pues que él tenía una empresa de facturación y demás, y yo dije, uy, me viene fenomenal para mi empresa porque estamos haciendo todas las facturas manuales. Cada vez que tenemos que repasar una factura, que cambiar el tarifario y demás, pues claro, lo hacíamos todo manual y era un trabajo que nos quitaba muchísimo tiempo. Y nada, desde entonces lo tenemos funcionando tanto, estamos tan implicados que uno de los modelos de factura los hemos diseñado nosotros en la agencia. Bar Taberna de Ideas está muy consolidado y estamos en pleno lanzamiento de Vender como Diosas, que es nuestra nueva marca. Lo que tratamos de hacer con Vender como Diosas es enseñar al propio cliente que no quiere delegar porque ha tenido malas experiencias o porque no ha encontrado todavía su agencia, para que pueda terminar de comunicar y para que cree un sistema que vaya totalmente en consonancia con su persona y con su esencia. Con la mayoría de clientes tenemos una relación incluso de amistad, porque una vez que conectas de forma humana y te abres, pues se crea algo muy bonito. Nuestro futuro más inmediato es Vender como Diosas, y el futuro a largo plazo, pues nadie lo sabe, pero nosotros lo vemos brillante y delicioso seguro.